representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Radio Caracas. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este miércoles 24 de abril del año 2019, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Una vez más, miembros del Grupo de Lima se retiraron durante el discurso de Jorge Arreaza ante la Organización de Naciones Unidas en el marco de la jornada internacional del multilateralismo y la diplomacia de paz. El embajador de Perú ante la ONU aseguró que con esta acción coordinada quieren expresar el rechazo a un gobierno que no representa al pueblo. Por cierto, el ex embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, Diego Arria, criticó esta reunión sostenida por Arreaza y Antonio Guterres, secretario general de la organización. No puede ser que el mundo piense que el secretario general de la ONU ha llegado a un convenio de grandes entendimientos sobre temas esenciales de nuestro país con la tiranía, aseguró el diplomático. Mientras tanto, en Colombia, el senador norteamericano Rick Scott aseguró que el tiempo de Maduro ha terminado. Durante su recorrido por el paso fronterizo entre ambas naciones, el político se mostró conmovido por la situación de los venezolanos que cruzan la frontera. Y muy lejos quedó, sin duda, el equilibrio perdurable del que hablaba ayer Jorge Rodríguez al referirse al sistema eléctrico. A propósito de la crisis en nuestro país, ciudadanos salieron a protestar en el Zulia luego de tener 40 horas sin luz, un tema que hemos discutido con ustedes en varias oportunidades. La Comisión de Finanzas, a propósito del telón de fondo de esta crisis, la sesión económica de la Asamblea Nacional aprobó el pago de los compromisos que tiene Venezuela con los bonos 2020. La intención es impedir acciones a futuro contra Citgo Petroleum en los Estados Unidos, información que han corroborado las agencias. Compartimos algunos datos. En palabras del diputado José Guerra, el Banco Central de Venezuela pulverizó el salario de los venezolanos con el DICOM. Saben ustedes que se ubicó en 5.200 bolívares, lo comentaremos ampliamente durante la tarde de hoy. Y falleció el periodista venezolano Eleazar Díaz Rangel, el comunicador, murió este miércoles a los 82 años de edad. Esto es Conexión 750, comenzamos.
¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica al director del Centras, Oscar Mesa. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, y buenas tardes a los amigos que nos escuchan. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca de esta declaración que ofrecía el diputado José Guerra. Él advertía que no te escucho bien, María Alejandra. Se pulverizó el salario con esta nueva devaluación, la tasa de cambio DICOM que fica en 5. Sí, le pregunto acerca del salario, señor Mesa, tomando en cuenta los datos que publicaron la canasta, escuchamos. Sí, efectivamente, yo creo que lo más resaltante de los resultados que tuvimos en el mes de marzo, un mes muy difícil incluso hasta para recoger y procesar los datos por los apagones y el colapso pues generalizado que todos estamos viviendo, pero el dato más relevante es efectivamente que el poder adquisitivo del salario mínimo se ha reducido a 1,2% respecto del precio de la canasta alimentaria, que fue de 1.555.866,88, y estos 18.000 bolívares apenas pueden adquirir el 1,2%, resultando un déficit de 99%. Eso prácticamente representa en cifras lo que usted me menciona del diputado José Guerra, de que se destruyó totalmente el poder adquisitivo del salario mínimo. Ese salario mínimo para el mes de marzo, a un tipo de cambio de 3.700 bolívares por dólar, era equivalente a $4,86 mensuales. En este momento estamos hablando de que el salario mínimo al tipo de cambio de ICON es de $3,4 mensuales, es decir, estamos muy por debajo incluso de los $30 mensuales que es el salario mínimo en Cuba, por cierto, que también fue la misma cantidad que Maduro, un fiel alumno de La Habana, también colocó para el mes de agosto, y eso es insuficiente para una canasta alimentaria que medido en dólares tuvo un precio de $420,50 centavos, que es exactamente, la traducción de 1.555.866,88 bolívares, requiriéndose 86.4 salarios mínimos para poder cubrir solamente los alimentos. Esto diariamente significaba 51.862 bolívares con 22 céntimos diarios, 3 salarios mínimos, María Alejandra, para poder cada día, para poder cubrir el costo de los alimentos, a pesar de que hay que señalar que la velocidad de aumento de los precios fue menor respecto del mes de enero. En este caso estamos hablando de 22,2%, pero aún así, repito, se estaba requiriendo 3 salarios mínimos para poder cubrir el costo de la canasta alimentaria. Pero nada más que compárese una canasta que cuesta $420,50 y un salario mínimo que para el mes de marzo era equivalente a $4,86 mensuales. Esa es una ecuación muy difícil de resolver a favor de los trabajadores, de los pensionados, y en general creo yo que refleja esta tragedia en la que nosotros estamos sobreviviendo. Dos inquietudes para Oscar Mesa. En principio, ¿cuáles son los rubros que más se han encarecido en el mes de marzo? Y en segundo lugar, nos decía el vicepresidente de Fedecámaras, Ricardo Cusano, que probablemente ha vuelto la esclavitud en nuestro país, porque $3 mensuales no alcanzan absolutamente para nada. ¿Qué puede decirnos? Bueno, efectivamente, es que yo creo que habría que recordar, María Alejandra, que el salario mínimo, cuando se implementó hace un poco más de 40 años por parte del presidente Carlos Andrés Pérez, eran $104. Y esta revolución ni siquiera ha sido capaz de mantener un salario mínimo equivalente a la primera vez que se decretó, de manera que por allí, efectivamente, en vez de progresar, lo que hoy tenemos es quizás el salario mínimo más bajo de todo el mundo, y tiene toda la razón. En este momento la gente, ni siquiera yo diría esclavitud, es que la gente no tiene ninguna motivación para trabajar, porque lo que gana no le alcanza ni siquiera para trasladarse a su sitio de trabajo. Basta ver el estado de colapso en el que está el metro de Caracas. Yo mismo, que con frecuencia lo utilizo, ayer tuvimos que desalojarlo porque simplemente no era posible montarse allí, al menos en la línea que va
hacia el zoológico y obviamente si no tienes cómo trasladarte y tampoco tienes cómo comer, nosotros hemos reportado, permíteme que lo comente en lo que hemos informado en el mes de marzo, que el costo promedio de un almuerzo para un trabajador era de 11.500 bolívares, y hay que recordar que el monto del ticket de alimentación son 1.800 bolívares mensuales. Entonces, y la otra es, tú te puedes llevar la comida de tu casa, pero es que tampoco tenemos comida suficiente en la casa, de manera que si no tienes cómo comer, no tienes cómo trasladarte, haciendo, digamos, abstracción de lo que significa que necesitas por lo menos zapatos, vestido, lo mínimo, y eso, si estás, digamos, en condiciones de salud que no requiera una atención especial. De manera que efectivamente nosotros estamos viviendo una situación, yo diría, de colapso, de imposibilidad ya de mantener la sobrevivencia para siquiera asistir al trabajo. Sobre los rubros que más se han encarecido, nos llama la atención dos de la lista que ustedes publicaban para la canasta familiar del mes de marzo. Comprar un champú equivale prácticamente a utilizar todo el salario mínimo, está por encima de 13.000 bolívares. Comprar papel toalé, no sé cuántos rollos, cuesta 19.000 bolívares. Esto incluso es más que el salario mínimo hoy día. Quisiera su comentario en torno a este tema. Sí, efectivamente, el champú subió, en el caso de los artículos de higiene personal y limpieza del hogar, subieron de 307.919,84 a 403.366,54 como parte, digamos, como cuenta global del rubro. Eso significaba 95.446 bolívares con 70 céntimos de aumento. En el caso del champú, efectivamente aumentó de 7.800 a 13.666,66, de manera que aumentó en términos porcentuales 75,2%. El papel higiénico pasó de 11.166 a 19.000 bolívares, como dices tú bien, pues bueno, superó el salario mínimo. Una esponja para fregar de 1.866 a 3.000 bolívares, 60,7% de aumento. El jabón azul de 5.000 a 7.333 bolívares, 45,7%. El cloro de 8.333 a 10.833, 30%. El detergente de 19.273,33, esto es un kilo, a 23.566. Si tú necesitas más de un salario mínimo solamente para comprar una bolsa de detergente y poder medianamente lavar la ropa, si es que tienes, por supuesto, agua, que también es otro de los aspectos del colapso. En la crema dental de 6.766 a bolívares 8.000, 18%. El desodorante de 8.000 a 8.566, y las toallas sanitarias de 7.933,33 a 8.133, el jabón de baño de 4.133 a 4.166, una afeitadora de 5.166 a 5.200 bolívares, la espuma de afeitar de bolívares, escucha esto, de 19.300 a 19.333, es decir, más de un salario mínimo para poder comprar una espuma de afeitar. De manera que esos son algunos, y en el caso de los rubros de la canasta alimentaria, el que tuvo mayor aumento fue el de la leche, quesos y huevos. Allí tenemos este es el peso que tiene en toda la canasta. Ese fue el rubro que consumió la mayor cantidad de dinero por parte de la familia, 21,93%, cereales y productos derivados 17%, frutas y hortalizas 15,74%, carnes y subpreparados 13,50%, y bueno, y digamos, esa es de alguna manera la representación del peso que tiene para el gasto de cada familia cada uno de los rubros, en este caso de la canasta alimentaria. Uno de los datos que más nos llama la atención tiene el referente a medicinas. En este momento, a la luz de lo que ustedes han recogido en la calle, pues comprar, por ejemplo, una caja de Atamel equivale a un salario mínimo. Es imposible enfermarse en Venezuela en el caso de que encuentre usted el medicamento. Quisiera un comentario de nuestro invitado, porque en varias oportunidades llegó a decir Oscar Mesa que era necesario dolarizar el salario. Hoy día esto no alcanzaría para ninguno de los rubros de la canasta básica familiar. ¿Qué puede decirnos? Bueno, sí, es que cuando me preguntan qué puede esperarse de una medida de ajuste salarial por parte de Nicolás Maduro ahora de cara al 1 de mayo, yo la verdad que digo que creo que falta imaginación para uno poder aproximarse a lo que puede hacer. ¿Qué va a proponer el gobierno? Un nuevo ajuste nominal, un nuevo cono monetario.
una nueva moneda que no sea el petro, un nuevo programa de recuperación económica. Yo he dicho que quizás la única manera de creerle a un gobierno que miente ya como política de Estado es que diga algo como esto: vamos a aumentar el salario mínimo a $100 mensuales y además lo vamos a entregar en efectivo. Sería la única manera de que se le pudiera creer. Yo no digo solamente que es que se necesita dolarizar el salario, es que la economía se dolarizó al mayor y al de tal. Ahorita prácticamente se puede adquirir con dólares todo lo que sea necesario, porque obviamente la gente en primer lugar no cree en la moneda, en el nuevo bolívar soberano. Ya no se aceptan las monedas de 2, 5, 10 y hasta de 50, y en consecuencia se recurre, como han hecho otras sociedades que han atravesado también por una situación de hiperinflación, a una moneda que le merezca confianza, porque al fin y al cabo, María Alejandra y amigos que nos escuchan, la moneda es una convención social. Es decir, más allá del Banco Central de Venezuela, que habría que decir que nosotros hemos demostrado que se puede vivir sin el Banco de Venezuela. Tenemos 3 años, ya vamos para 4 años sin tener ni siquiera las estadísticas. El Banco Central prácticamente está cerrado. En consecuencia, la gente, como se hizo hace muchísimos años, en otros siglos, pues opta por el trueque, opta por una moneda que le merezca confianza, y en este caso, obviamente, el dólar, el peso colombiano también, le merecen más confianza a la gente que este nuevo cono monetario, que por cierto hay que recordar que no tiene ni siquiera un año. Así que por eso yo he dicho, incluso desde aquella famosa medida del gobierno de eliminar los billetes de Hacienda, el anterior cono monetario, que se generó toda aquella tragedia, incluso hubo muertos. Si el gobierno hubiese dicho, mire, esto fracasó, vamos a sustituirlo, vamos a entregar un billete en vez de 100 bolívares de $100, quizás sería la única manera de que se le pudiera creer al gobierno. Obviamente sé que los que me escuchan pensarán que esto es una utopía, pero yo no veo otra posibilidad que no sea un aumento salarial en cualquier cantidad de las que se mencionan, 95.000, 200.000, la que tú quieras. Eso es lo que va a hacer, como ya lo está produciendo, es impulsar mucho más la hiperinflación, generar mucho más desconfianza, que la gente que pueda recurra a los dólares, que la gente que está desesperada, en el caso del Zulia, pues opte por irse del Estado y del país si es necesario, y para ello no se puede llevar bolívares porque eso no vale nada ni siquiera en Colombia. Opta por una moneda en la cual además se realizan la mayoría de las transacciones a nivel de la economía del intercambio global. Es decir, el bolívar soberano no sirve para comprar absolutamente nada en Nueva York, pero un dólar tú puedes comprar aquí en Maracaibo, en la avenida San Martín, puedes comprar también en Bogotá y también puedes comprar, por supuesto, en Nueva York. De manera que si tú me pones, me exiges una precisión, yo te diría que sí, yo sí estoy de acuerdo con que se dolaricen los ingresos de los trabajadores, y efectivamente también creo que se demuestra la caducidad relativa de la banca central, que es una tesis, por cierto, no mía, sino del profesor Luis Mata Molleja, y lo escribió en un libro que se llama Las 3 tesis radicales, y él de alguna manera menciona esto que estoy diciendo, la caducidad relativa del Banco Central, la banca central. Creo que se demuestra en este momento, con un Banco Central cerrado, que los ciudadanos tienen que hacer uso de su inteligencia y convenir nuevos medios de pago, porque obviamente en este caso el bolívar soberano no nos merece ninguna confianza, y además de ello, ni siquiera el gobierno es capaz de emitir el efectivo que se requiere. Oscar Mesa, gracias por atendernos, acompañarnos, director del CENDAS, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, expresando opinión y análisis acerca del telón de fondo de esta crisis. Ellos calculan que para el mes de marzo la canasta básica familiar se ubicó en 2.491.159,29 bolívares. ¿Cuántos venezolanos ganan esta cantidad de dinero para cubrir sus gastos? La pregunta evidentemente es retórica. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece. Porque Dios puede más, siempre puede más. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos
libres de gluten, libres de culpas, te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y hoy varios dirigentes políticos del Estado Táchira han denunciado el marcaje de las residencias de dirigentes de la oposición. Uno de ellos nos acompaña, el diputado Franklin Duarte. Diputado, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a usted por la oportunidad, por permitir informarle al país que cuando nosotros veníamos hablando de que hay grupos irregulares, guerrillas en territorio venezolano, eso no es show mediático, eso es cierto, y no solamente en el Táchira, debo decirlo que ya los tenemos aquí en Caracas. Diputado, mucho interés de conocer el detalle de estas marcas. Lo que hemos visto en las fotografías en redes sociales son las siglas efectivamente del Ejército de Liberación Nacional y una X en cada una de estas residencias. ¿Qué puede comentarnos? Una X no es una cruz como símbolo de muerte. Efectivamente la sigla de Ejército de Liberación Nacional, pero por supuesto que todo esto son órdenes desde aquí de Caracas, de Nicolás Maduro Moros, y las ejecuta en el Táchira Freddy Bernal con el nombramiento de protector del Táchira, y por supuesto en el municipio de Junín, que fue donde sucedieron estos hechos, el alcalde del municipio, Ángel Márquez, que debemos hacer memoria que fue el mismo que estuvo involucrado en el asesinato del ganadero, el señor Tarazona, mejor conocido como Cocha. Fueron todos ellos los que llevaron a que se hiciera esta situación, lo que sucedió en horas de la noche, horas de la madrugada, actuando como los propios delincuentes, en horas de la noche, horas de la madrugada, procedieron a marcar aproximadamente 15 casas de dirigentes reconocidos en el municipio, dirigentes que han estado al frente en las protestas de este 2019. Por ejemplo, uno de ellos
fue quien fue el candidato de la unidad a la alcaldía, Jackson Carrillo, y parte del equipo que trabaja conmigo, pero ellos hacen vida política es en el municipio de Junín. Todas esas casas fueron marcadas y dejaron por debajo de las puertas un panfleto, un folleto donde los declaran como objetivo militar y el nombre de cada uno de nosotros encabezando la lista. Algo que me llamó la atención fue que hasta con la Iglesia Católica fueron a la Iglesia Santa Lucía, que es el padre que aparece en toda la protesta, que es el padre que recorrió una foto el 23 de febrero cuando la Guardia Nacional le rompió la sotana con perdigones. También la iglesia del padre Richard, que también aparece en el folleto, también fue marcada con por el Ejército de Liberación Nacional y la cruz y el folleto. Diputado, esto ha ocurrido antes, en primer lugar, y en segundo lugar, ¿qué dicen los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Venezolana? Bueno, sí ha ocurrido antes. Después del 23, los días 25, 26, denuncié que esto sucedió en San Antonio, municipio de Bolívar. A las personas, a los dirigentes que estuvieron al frente conmigo organizando la entrada de la ayuda humanitaria, también les marcaron la casa y fueron prácticamente, les dieron, algunos les ordenaron de manera indirecta que deberían abandonar el municipio. ¿Y qué dicen los componentes militares y policiales? No dicen nada, hay silencio total, y el silencio total pues los hace ser cómplices de los hechos que están sucediendo o de lo que sucedió hasta ahorita, y los hacemos responsables. Hoy presenté ante la Comisión de Política Interior la denuncia donde prácticamente los responsables son los que acabo de mencionar, pero aunado a ello el ministro de la Defensa, que es el responsable, que es garante de nuestra soberanía nacional, el jefe de los 4 componentes de la fuerza militar, y debería combatir estos grupos irregulares que están operando en territorio venezolano. Esto ocurrió en la localidad de Rubio, ¿correcto, diputado? Así es, municipio Junín, Rubio, es un municipio fronterizo del estado Táchira, porque es un municipio, podría decir, de los más pilotos en las protestas desde el 2014. En el municipio de Junín debemos recordar que en todas las protestas hemos tenido jóvenes fallecidos, asesinados por este régimen, y es un municipio bastante activo contra esta dictadura. Diputado, ayer justo el embajador designado por la Asamblea Nacional y por el presidente Juan Guaidó ante la OEA advertía que Venezuela ha cedido su soberanía nacional. Él hablaba de la presencia de Cuba, de Rusia y de estos grupos irregulares en nuestro país. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, porque da la impresión que al menos en estas localidades la Fuerza Armada venezolana no tiene control del territorio. ¿Qué puede decirnos? Bueno, no es solo en esta zona. Hace poquito yo estuve en el estado Bolívar porque soy el presidente de la Subcomisión de Frontera de la Asamblea Nacional, y en todo el país no tiene la Fuerza Armada ningún control. Aquí esa es la verdad. Aquí quien manda a la Fuerza Armada Nacional son los cubanos, y quien manda en esas fronteras, en la frontera del Táchira de la que estamos hablando, es los grupos guerrilleros, los grupos irregulares encabezados por el Ejército de Liberación Nacional, y a ellos se sumaron los colectivos que yo instaló allí Freddy Bernal, Iris Varela. Llevaron para el 21 y 22 de febrero, instalaron colectivos que son, la mayoría son presos de diferentes cárceles de Venezuela, y otros colectivos de aquí de Caracas, de diferentes zonas de Caracas, los instalaron en la frontera, son los que tienen el control de la frontera, son los que están aplicando la extorsión en la frontera, y allí no manda la Guardia Nacional. También hice una denuncia hace 2 semanas que fue información y evidencias que me dio la misma Guardia Nacional de la frontera, donde ya ni la Guardia tiene armamento. El armamento de la Guardia Nacional se lo entregaron a los colectivos del destacamento 212 de frontera, y me dice, ¿qué dicen los guardias? Cuando yo le digo, ¿y usted por qué no combaten los grupos irregulares? Ellos me dicen, ¿con qué lo vamos a combatir? Con equipo antimotín y gas lacrimógeno, porque el armamento todo lo tienen los colectivos y la guerrilla. Eso que sucede en el Táchira, me atrevo a asegurarlo sin temor a equivocarme, que eso es lo que está pasando en todo el país. Ya Maduro y sus secuaces no creen en la fuerza, ni creen ni confíen en la Fuerza Armada Nacional, y le tocó acudir a los grupos irregulares como los colectivos armados, la guerrilla que se desmovilizó de Colombia pero para territorio venezolano, y son ellos los que los están sosteniendo prácticamente en estos momentos. Finalmente, diputado, 2 inquietudes. En principio, saber si alguna de estas amenazas se ha concretado
Y en segundo lugar, ¿en estas condiciones es posible una transición a la democracia? ¿En qué términos sería esto? ¿Qué opina usted? Mira, ¿en qué términos? Yo soy responsable con lo que digo y lo sostengo y lo mantengo en todos lados, y a lo mejor eso es lo que por la persecución que he tenido en lo que va del 2019, porque el Consejo Legislativo del Táchira, que es todos los 11 diputados son del PSUV, que Freddy Bernal, todos me dedican, la sesión del Consejo Legislativo que hacen semanal me la dedican a mí, porque yo soy de la tesis que a estos grupos armados los puede dominar, los puede doblegar un grupo armado más potente. Esa es la verdad. Eso es. ¿Que vamos a seguir luchando? Sí, yo voy a seguir luchando, yo voy a seguir, o sea, a mí no me van a doblegar, no me van a asustar, no, yo soy demasiado católico, yo soy formado en la democracia cristiana y soy temeroso solamente de Dios. Yo seguiré trabajando en la calle, mañana me voy al Táchira a convocar para los actos del sábado, voy a estar el 1 de mayo, voy a seguir en las actividades, pero no nos van a amedrentar, ese psicoterror con Franklin Duarte y con los habitantes de Rubio, porque puedo hablar en nombre de ellos, porque a cada uno los llamé hoy, de las 15 personas, y han grabado videos donde no tienen miedo, donde no se van a ir de Rubio, van a mantenerse en Rubio, empezamos a convocar. Yo le dije que yo mañana estaba regresando al Táchira y el sábado voy a estar en Rubio, donde no les funcionó, al contrario, creo que se molestó más el pueblo de Rubio, y el sábado lo vamos a demostrar en una gigantesca protesta, y el 1 de mayo lo vamos a ratificar, que no le vamos a tener miedo y que nadie nos va a quitar la esperanza de seguir trabajando por la libertad de Venezuela. No me contesto, diputado, ninguna de estas amenazas se ha concretado, ¿correcto o sí? Ninguna concretada. Sí persisten las amenazas toda la semana, pero hasta los momentos ninguna se ha concretado. Por eso le digo, o sea, nosotros no vamos, sí lo hemos dejado, lo he denunciado en la Asamblea, que es el único poder legítimo donde podemos acudir en Venezuela, y se ha llevado las denuncias a instancias internacionales para que queden plasmados por si algo llegase a pasar a alguno de los dirigentes o a los familiares. En el caso mío, mi esposa estaba sola con mis 3 hijos menores de edad, de 8, de 5 y de 4 años, cuando llegaron en horas de la madrugada a marcar la casa. Por lo que le suceda, por supuesto que yo estoy denunciando los responsables, ya está en la Asamblea Nacional, o por lo que le suceda a cualquier dirigente o cualquier persona de las que ha salido a protestar en el Táchira, en este caso en el municipio de Junín, que es donde ha sido más perseguido. Diputado Franklin Duarte, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, diputado por el Táchira, ofreciendo detalles acerca de lo que está ocurriendo concretamente en Rubio. El Ejército de Liberación Nacional, o al menos son las siglas que están a las afueras de estas viviendas, ha marcado residencias de dirigentes opositores una vez más, y el diputado Franklin Duarte ha reiterado esta denuncia por lo que pueda ocurrir. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Olga Gasparini, la primera socióloga latinoamericana. La ciencia en Venezuela tuvo poco reconocimiento como actividad ligada al desarrollo nacional, hasta que a mediados del siglo pasado, Olga Gasparini, la primera socióloga de la ciencia en Latinoamérica, publicó sus estudios pioneros sobre la actividad científica en nuestro país. En aquel entonces, la ciencia era considerada en Venezuela como una tarea rara, llevada a cabo por seres extraños en recintos cerrados, que solo incumbían a los propios científicos. Era considerada como un asunto más bien de países desarrollados. En semejante contexto, Olga Gasparini, una joven socióloga caraqueña que apenas pisaba los 30 años, publicaba en 1969 un libro que retrataba por primera vez a Venezuela desde el punto de vista de sus capacidades científicas. Este texto contenía cifras sobre la actividad científica del país que no aparecían, ni por asomo, en las estadísticas nacionales, convirtiéndose en el primer texto de sociología de la ciencia con un diagnóstico de la actividad científica del país. Así, Olga Gasparini abrió el camino al estudio de la ciencia como un fenómeno social, tema que no solo era competencia de químicos, físicos o biólogos, sino también de economistas, antropólogos y sociólogos. Posteriormente, Olga Gasparini siguió estudiando el papel del desarrollo científico en nuestro país, y aunque murió prematuramente, antes de alcanzar sus 40 años, le alcanzó el tiempo para dejar bien sembrado un campo de análisis que hoy en día resulta imprescindible para descifrar las condiciones sociales en las que se producen los avances científicos. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa hablamos acerca de la migración de venezolanos. En las últimas horas se dieron a conocer dos cifras que dan cuenta del fenómeno en nuestro país. La agencia de noticias Reuters, citando a la Oficina de Migración en Colombia, hablaba de 1.400 oficiales venezolanos que ya se encuentran en el vecino país. Y ayer el alto comisionado para refugiados de Naciones Unidas hablaba de 400.000 personas que han pedido refugio, 400.000 venezolanos. Para hablar acerca de este fenómeno, saludamos vía Skype al profesor Tomás Páez, director en planificación, sociólogo. Él forma parte del proyecto global de la diáspora venezolana. Además, es compañero de esta casa. Participa en el programa Buen Provecho todos los lunes. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. ¿Cómo estás? Saludos a tu público, a tu audiencia. Pues muy bien, profesor. Mucho interés de conocer una primera valoración. Sabemos que hoy tiene usted una ponencia
denominada Las Imágenes de la Diáspora Venezolana, el Puente de la Libertad. Antes de hablar de ello, le pedí una primera valoración acerca de estos datos que se han dado a conocer en las últimas horas. El número de efectivos militares, ya la migración ha llegado incluso a la Fuerza Armada Nacional, y el número de solicitudes de refugio que estaría procesando o sobre el cual tiene conocimiento Naciones Unidas, más de 400.000. ¿Qué puede decirnos? No, bueno, este es un proceso, eso lo habíamos anunciado nosotros desde hace años. Mientras persista este modelo, la diáspora va a crecer. Y además se ha ampliado a todos los sectores de la vida social venezolana. Los militares, que antes eran, digamos, así como un mundo absolutamente cerrado, hoy también sufren y padecen, sobre todo aquellos que no están metidos en los negocios, sino la gran mayoría de la Fuerza Armada Nacional padece lo mismo que padecen los venezolanos. Tienen esposas, tienen hijos, tienen cuñados, tienen hermanos, y ellos mismos, con el salario de miseria que hay en Venezuela, con un bolívar que está a punto de extinción, están sufriendo las consecuencias de un modelo de devastación, que es el socialismo del siglo XXI, que lo estamos viendo. Estamos a oscuras, sin alimentos, sin medicina, sin agua, y ya tenemos procesos de migración interna al interior de Venezuela, porque se están yendo los venezolanos de las zonas más calientes buscando aire. Lo que está ocurriendo con el estado Zulia es impresionante, porque se están moviendo hacia zonas aledañas, hacia estados aledaños, producto de la crisis eléctrica, ¿no? Digamos, lo que está ocurriendo con los militares es novedoso, pero se encaja dentro de la destrucción del país, que obliga a los venezolanos de manera forzosa a buscar alimentos, a buscar medicinas, a buscar salud, a buscar vida fuera de Venezuela. Entendemos que usted hoy participa en un conversatorio a propósito de la migración, lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido en los puentes que conectan Venezuela con Colombia, y usted ya lo ha advertido hace algún tiempo. Es posible que tengamos que prepararnos, o al menos los países vecinos, para una posible avalancha si no pasa nada, si no cambian las cosas. ¿Qué puede decirnos, profesor? Mira, la diáspora sigue y va a seguir creciendo. Los ciudadanos venezolanos que se han visto forzados a emigrar por miles de razones, por la inseguridad, por la falta de medicinas, por la falta de alimentos, porque no hay trabajo, porque ha desaparecido el parque empresarial, porque no hay luz, porque el país está oscuro, porque no hay salud, porque no hay educación. Bueno, eso va a seguir creciendo mientras este régimen se mantenga. La diáspora no es el problema, la diáspora no es la crisis es el socialismo del siglo XXI, que está llevando a la destrucción, colocando a Venezuela en el subsuelo. Hay países que han salido de confrontaciones bélicas, de guerra, pero en muchísimas mejores condiciones de Venezuela. La caída del Producto Interno Bruto, el cierre de empresas, la hiperinflación que se ha prolongado además, es la más alta y la de más larga duración. Eso va a seguir creciendo, va a ser inevitable, y la gente va a buscar cualquier mecanismo. Pero lo interesante allí es cómo se desarrolla una gestión global de la migración, entendiendo que la migración tiene un conjunto de dimensiones positivas, de aspectos positivos que contribuyen al consumo, que contribuyen al empleo, que dinamizan la producción, que generan además y amplían las relaciones culturales, que multiplican a Venezuela en el mundo, en el sentido de que tenemos hoy 4.500.000 embajadores que ponen el nombre de Venezuela en alto, mientras el gobierno le da una cachetada a los gobiernos regionales, porque les dice a los gobiernos regionales que están viendo cómo le llegan los migrantes venezolanos que la diáspora no existe, ¿no? Entonces es una afrenta, pero los gobiernos están entendiendo bien y están asumiendo bien, y yo por eso agradezco a Colombia, al pueblo colombiano, al gobierno colombiano, la actitud de brazos abiertos que han tenido con los venezolanos, reivindicando primero los derechos humanos por encima de la frontera. Profesor, ¿cuál es la principal preocupación que usted ha recogido de las autoridades en torno a este tema? Hoy veíamos una acción coordinada del Grupo de Lima, simbólica, pero que trasladaba un mensaje. Esto de abandonar, digamos, el salón donde Jorge Arreaza se iba a dirigir a Naciones Unidas, no es la primera vez que ocurre. ¿Cuál es la principal preocupación que usted ha recogido en este tipo de encuentros más allá de nuestras fronteras, concretamente en Colombia, que es el país que más migrantes ha recibido? Lo escuchamos. A ver, es que son múltiples, ¿no?
Colombia, en primer lugar, representa el 25% de la diáspora venezolana. Es un país que ha acogido y es un país que además no se encuentra en la mejor de las situaciones, porque está saliendo de un periodo de confrontación bélica, todavía quedan, de esas bandas armadas, todavía quedan los residuos, ¿no? Particularmente en el caso del ELN, que se ha visto actuando en Conchupancia con sus compinches en parte de la Fuerza Armada venezolana, en la zona del Oro, del Coltán, etc. Entonces, para Colombia, el problema es, vamos a plantearlo de la siguiente manera. Primero, la migración no llega a los países, la migración no llegó a Colombia, la migración llega a Cúcuta, Maicao, Riohacha, Barranquilla, Cartagena, Bogotá, Cali. Son ciudades y cada una de esas ciudades tiene más capacidad o menos capacidad para atender volúmenes de refugiados, porque estamos hablando de metros cuadrados para las escuelas, de profesores, para los muchachos, y la verdad que uno, repito, agradecemos al gobierno colombiano este tratamiento. En lugar de montar vallas y muros, lo que hacen es abrir puertas, incluso facilitando sin papeles la entrada de los venezolanos. Una primera preocupación es el tema de las enfermedades. Los venezolanos vienen sin vacunas porque en Venezuela no hay vacunas. Entonces se están creando posibles epidemias en temas como la malaria, el paludismo, etcétera, enfermedades que había controlado la región. Ese es un primer tema. Un segundo tema es que Colombia tiene en muchas de las zonas una gran depresión económica y problemas de los desplazados, de la confrontación habida en las últimas décadas, ¿no? Y no están en capacidad económica, no tienen suficiente capacidad económica como para absorber en un solo movimiento tal cantidad de personas llegando. Digamos, estamos hablando de un desplazamiento humano que se ha producido de manera inmensa en muy poco tiempo. Esto es similar a lo de la migración en Siria. En tercer lugar, tenemos los problemas de cómo generar fuentes de empleo, cómo generar empresas que no es fácil crearlas, porque además Colombia ya tenía un problema grave con todo el tema de la informalidad, y esto podría agregar más informalidad. Ciertamente, dinamizan la economía, dinamizan el consumo, pero crean problemas que se van a reajustar a corto y mediano plazo. Colombia y los ciudadanos de Colombia. Luego tenemos que Colombia no es solamente la gente llega, la gente está en la pendular, en la migración esa que va a Cúcuta, que va a Maicao, que va a Riohacha, es atendido, que accede a comida, que logra conseguir unos recursos, vender unas cosas, llevarse algunas cosas para Venezuela y revenderlas, etcétera. Esa pendular es una presión. Luego está la propia que se va quedando en Colombia, pero está también la de tránsito, toda esa migración que ha crecido de manera bárbara, que va hacia Ecuador y que va hacia Perú, que va hacia Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay incluso. Entonces, todo eso convierte a Colombia en un epicentro muy importante del tema migratorio, y por eso todo el mundo está prestándole atención a Colombia, porque Colombia tiene que atender a sus ciudadanos, a los colombianos, y por supuesto también está atendiendo a los venezolanos. Entonces, luego puede ocurrir, si no se administra bien, que puedan surgir pequeños brotes de xenofobia en distintas áreas, y eso hay que evitarlo, porque bueno, eso puede ser utilizado en el terreno político, para ganar votos, para buscar responsables, que eso es muy fácil, buscar un culpable, ¿no? Fuera de la economía y la sociedad colombiana, y buscando responsabilizar a otros. Pueden ser los venezolanos como los responsables, o como hace el gobierno venezolano responsabilizando a los norteamericanos, el gobierno norteamericano del responsable de la incapacidad, ineptitud y todas esas cosas juntas que ha llevado al gran desmadre que ha ocurrido en Venezuela. Entonces, se corre ese riesgo que pueda utilizar para sacarle filo político, y eso es preocupante, como ha ocurrido en Italia, como ha ocurrido en Alemania, como ha ocurrido en Francia, con estos movimientos nacionalistas que van en contra y que quieren erigir muros y vallas en contra de los migrantes. Entonces, son esos 3-4 grandes problemas. A eso agrégale problemas más pequeños, como por ejemplo aquellos muchachos que se gradúan o terminan el año escolar. ¿Cómo le das un título si no hay papeles?
porque el gobierno venezolano no está ni siquiera en capacidad de documentar a sus ciudadanos. Entonces, estamos para Colombia esto es, y para la región son demasiados temas. Señalé algunos de los más importantes, de los más acuciantes en este momento, pero son muchos más problemas los que enfrenta el gobierno, el Estado colombiano y los gobiernos regionales con la migración venezolana. Finalmente, profesor, usted también ha hecho una labor en torno al papel de la diáspora de cara a la reconstrucción de Venezuela. Le pediría un comentario breve al respecto, esta posible transición que podría venir, ¿qué papel jugarían los millones de venezolanos que hoy día están fuera del país? Lo escuchamos. Mira, gracias por la pregunta, de verdad, María Alejandra, porque ese es el centro del proyecto. El centro del proyecto es: la diáspora no es el problema, es parte de la solución. La diáspora siempre mejora, reduce la pobreza global, siempre mejora el estándar de vida del propio ciudadano, el estándar de vida de los países de acogida y de origen. Y una de las cosas que vinimos a hacer acá también fue perfilar el proyecto de emprendimiento binacional, ese proyecto para luego extenderlo a toda la región, porque hay que sentar las bases para el proceso de cambio que tendrá que venir sí o sí, porque un país no puede desaparecer como lo intenta hacer el gobierno, lo que queda del gobierno ilegítimo venezolano. No puede ser que se afecte el comercio con Colombia. El comercio colombo-venezolano llegó a alcanzar los $7,000 millones. Eso es un comercio importante que crea empleo y empresas y riqueza en ambos frentes, pero también era parte del G3 con Ecuador o del G3 con México, y eso benefició a Ecuador, Colombia y Venezuela, y benefició a México, Colombia y Venezuela. Toda la región y el mundo necesita una Venezuela creciendo, una Venezuela próspera, una Venezuela pujante, y el papel que puede jugar la diáspora, sumado al papel que están desempeñando los venezolanos en Venezuela, que están desempeñando los empresarios en Venezuela, que están luchando por sobrevivir en las condiciones más adversas, es decir, porque el gobierno le ha declarado una guerra al sector privado desde que comenzó. Ese papel de la diáspora va a ser importante para la transferencia de tecnología, para la creación de nuevos negocios, para la transnacionalización de las empresas, para la internacionalización de proyectos, para el desarrollo tecnológico, y en eso hemos estado en estos días, no solamente con Colombia, sino con otros países, viendo proyectos, identificando proyectos para la recuperación de Venezuela y de la región y del mundo. Gracias, profesor Tomás Páez, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB, a lo largo de sus 157 años de existencia, siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos.
Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaña, en la producción Oriana Urbina, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.